Mi trabajo principalmente consiste en hacer una monitorización del planeta, de lo que llamamos o denominamos variables climáticas esenciales de la superficie terrestre. Cuando monitorizamos la Tierra desde el espacio, distinguimos varios dominios, como por ejemplo la atmósfera, los océanos, la criosfera o la superficie terrestre. Yo en concreto me dedico a monitorizar la superficie terrestre a escala global. Esto lo hacemos en el contexto del programa Copernicus. El programa Copernicus es el programa más importante a nivel mundial de observación de la Tierra y es un programa europeo. Vamos a decir un superprograma en el que se engloban observaciones espaciales y la tecnología espacial con observaciones in situ para dar finalmente al usuario, al público en general y a los políticos unos servicios basados en toda esta información. A grandes rasgos, lo que estamos observando desde hace, pues, digamos, 1980, que es desde que estamos monitorizando desde el espacio, es que hay el planeta pues, está sufriendo grandes cambios, estamos en un cambio global, está aumentando la temperatura a marchas que son cada vez más rápidas. Estamos aumentando los niveles de CO2 y gases relacionados a efecto invernadero también de una forma continuada y cada vez más rápida. El nivel del mar está aumentando, esto también lo sabemos sin ninguna duda, y estamos perdiendo masa de hielo, los glaciares, y aparte de deforestación de zonas de bosques de vital importancia. Yo en concreto me dedico al análisis de calidad de esos datos y a evaluar las incertidumbres, puesto que todo registro y toda serie climática pues, también tiene asociadas unas incertidumbres. Esto es algo que los científicos y los físicos sabemos muy bien y manejamos muy bien. Estos datos están validados con información de terreno, se valida siempre de forma independiente y, bueno, además, cada agencia, por así decirlo, tiene su propia información, desarrolla sus propios satélites, es decir, el programa Copernicus de la Unión Europea es un programa que está pensado para que la Unión Europea sea independiente de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en cuanto a la observación de la Tierra. Y esto nos da una autonomía, es decir, nosotros construimos nuestros satélites, los calibramos, los lanzamos al espacio, hacemos las mediciones y las interpretamos. Casualmente, todos los científicos están de acuerdo, todas las diferentes agencias espaciales, en que las tendencias que se observan pues, son las mismas. Yo creo que el adjetivo que se está poniendo ahora de emergencia climática es un adjetivo adecuado. Es una situación de crisis ambiental. El ser humano está chocando frontalmente contra el sistema que soporta la vida tal y como la conocemos. Esto es gravísimo, es el mayor desafío al que el ser humano se ha enfrentado nunca, o quizás comparable con, digamos, el potencial atómico cuando se desarrolló y el ser humano por primera vez tuvo capacidad de aniquilarse a raíz de este desarrollo tecnológico. Nosotros, a raíz también del desarrollo industrial y de nuestro modo de vida y de nuestro digamos, crecimiento desaforado, pues estamos confrontando una situación límite en el sentido de que podríamos llegar a un punto de no retorno en el que los daños al sistema que soporta la vida fueran irreparables o irreversibles. Y hace 20 años, a finales del siglo pasado, pues bueno, ya se sabía perfectamente que la situación era dramática, que el ser humano, la civilización humana estaba confrontando los cimientos de la vida en la Tierra y que había que tomar medidas. Es en el año 92, coincidiendo con la Convención de Río, que más de 1.500 científicos, entre ellos 100 premios Nobel, suscriben la primera advertencia a la humanidad. Y ahora, recientemente, lanzamos una revisión de todos esos indicadores. Se hace un estudio y se emite se envía este segundo mensaje de alerta o de alarma mundial de los científicos. Entonces, obviamente yo como científico que llevo 20 años viendo estos datos, me veo en la obligación de decirle a todo el público en general, como científico, oiga, esto está ocurriendo de verdad, esto es muy serio, esto somos nosotros y esto tiene solución, pero solamente si actuamos de una forma coherente y conjunta.
El único de los indicadores que ha mejorado es el tema de los gases de clorofluorocarbonos en la atmósfera, que son los responsables del agujero de ozono. El agujero de ozono es un clarísimo ejemplo de cómo la actividad del ser humano puede destruir la vida en la Tierra. Y esto no es una utopía, no es una fantasía, es algo real, porque sin capa de ozono no nos protegemos de la radiación ultravioleta, la vida no puede existir como la conocemos. Entonces, esto lo hemos solucionado dejando de emitir este tipo de gases y el agujero de ozono ahora está cerrando, está recuperando, porque la Tierra, ¿verdad?, el sistema terrestre tiene capacidad, resiliencia de combatir, digamos, sus perturbaciones. Ahora, pues otros de los indicadores que son muy graves, por ejemplo, el aumento de los niveles de CO2. Esto ha aumentado en un 60% desde el primer informe o la primera alerta mundial. Un 60% es muchísimo. Sabemos que es imperioso reducir los niveles de CO2, ir a una decarbonización de toda nuestra actividad y, sin embargo, seguimos aumentándolo. Da igual el protocolo de Kioto y el protocolo de París, ya veremos, porque todavía es muy pronto, pero no ha funcionado para nada y eso es muy grave. Tenemos 9 indicadores principales. Otro es el aumento de la temperatura. Bueno, pues la temperatura de aire en superficie ha aumentado un 167%, el cambio, anomalía con respecto a los niveles preindustriales. Si hablamos, por ejemplo, de las zonas muertas que existen en los océanos, pues que sabéis que los corales sostienen una gran cantidad de biodiversidad. Bueno, esto es algo que duele y también creo que merece la pena que las personas sientan lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, toda la biodiversidad marina, toda la vida, toda la belleza, todo el milagro de la vida en la Tierra, o sea, lo estamos aniquilando. Y esto tiene su ejemplo en los bosques tropicales, máxima expresión, en los bosques tropicales y en los océanos. Bueno, pues las zonas de estos océanos que han muerto han aumentado en un 75% en los últimos 25 años. La cantidad de abundancia de especies vertebradas, si solamente nos vamos al agua dulce, ha disminuido en un 80%. Y en el caso, digamos, de animales marinos, pues en un 36% y terrestres un 35%. La cantidad de agua fresca por cabeza, pues también ha disminuido en un 7%. Y las capturas marinas han disminuido también en un 6,5%. Estas capturas no quiere decir que ahora estemos disminuyendo la presión sobre los océanos, sino que a pesar de aumentar la presión sobre los océanos, se capturan menos peces. ¿Por qué? Porque ya están los océanos al límite. Entonces vamos claramente hacia un colapso, porque entre otras cosas, aparte de que se ha disminuido también la masa de bosque, ligeramente, entre otras cosas, la población humana ha seguido aumentando, pues en un 35% y la población de animales de ganado rumiantes un 20%. Estos son los importantes indicadores que nos dicen que si hace 25 años se miraron en 9 indicadores de la salud general global del planeta y se dio una alerta a la sociedad, a los políticos, esto se envió a todos los líderes políticos, está en conocimiento de todos los científicos, 25 años después estamos mucho peor de lo que estábamos, en todos los indicadores salvo en la capa de ozono que está recuperándose. Los científicos no están siendo escuchados por los políticos, porque los políticos responden a la presión de la ciudadanía. Los científicos tenemos que comunicar a la ciudadanía para que esa presión también esté en la calle, la presión de que ahora, más que nunca, es necesario escuchar esta segunda advertencia para que podamos evitar daños mayores y para que no lo sabemos dónde estamos exactamente, pero no llegar a ese punto de no retorno en el que el proceso, digamos, de cambio global nos pueda llevar a esa extinción masiva que ya está sucediendo, pero se pueda agravar en magnitud, en intensidad. El movimiento de Greta, de Fridays for Future, igual que el movimiento Extinction Rebellion, les doy muchísimo valor. En el caso de Greta, ella pues está llevando la voz del problema, llevando la voz de los científicos,
y tomándolo como, digamos, una joven que es, que van a sufrir las consecuencias de nuestra inacción, y está creando conciencia. Crear conciencia es lo más importante previo a tomar acciones. Entonces, por ponerle un pero, pues sospecho un poco que está cayendo demasiado bien en los foros, porque ya va al Parlamento Europeo, va al G20, ya sale en Times, la van a nominar al Nobel, pero bueno, yo confío en ella y creo que es una mujer, una joven que realmente tiene valores y que no se va a dejar engañar ni comprar por estos tipos de, digamos, premios. Que no necesitamos premios, necesitamos acciones, las necesitamos urgentemente y no sabemos cómo pedirlo, no sabemos cómo hacer para que la gente responda. La primera recomendación yo creo que sería que los científicos, los medios de comunicación y la ciudadanía tienen que cohesionarse más para hacer la presión que los políticos necesitan para tomar las medidas. Entonces esto es como una primera recomendación para mí clara, es decir, que los medios nos den voz a las personas que realmente tienen datos, tienen estrategias, tienen soluciones, y que la ciudadanía siga despertando, haciendo más presión y apoyando movimientos como el que acabamos de hablar de Greta o de Extinction Rebellion para que los políticos tomen medidas. Nuestro principal problema podríamos llamarlo emisiones de CO2 y emisiones de gases de efecto invernadero. No es el único, pero digamos es el principal. Si nos concentramos ahí, ¿qué está emitiendo? Pues está emitiendo toda la industria, está emitiendo el parque automovilístico, está emitiendo los rumiantes. Están generando consumo de carne, por ejemplo, está generando la deforestación, está generando un montón de gases tipo metano que tienen un efecto invernadero, un potencial mucho más grande que el CO2 y son uno de los causantes o mayores contribuyentes a este aumento de las temperaturas. Entonces, a nivel particular, por ejemplo, ir hacia una dieta de origen vegetariano o de origen vegetal, eso es una de las cosas que cada persona puede tomar y que es altamente necesario, es necesario más que recomendable. Hacer una transición o ayudar a una transición hacia, digamos, una movilidad que venga un poquito más a partir de energías renovables, modelos híbridos, eléctricos, compartir vehículos, este tipo de cosas. Digamos que ahora mismo es necesario. El ser humano está confrontando como colectivo una gravísima crisis ecológica que no ha hecho nada más que empezar. No ha hecho más que empezar, no estamos parando, estamos empezando, pero va a más, va a peor y vamos muy rápidamente hacia ello. Entonces vamos a tener que despertar. Vamos a tener que despertar y vamos a tener que cambiar si no queremos ver esas consecuencias totalmente en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y más allá de ello. Entonces quiero creer que sí que es posible, pero solo va a ser posible si realmente todos nos unimos y hacemos algo así como lo que podríamos llamar una coherencia a nivel mental, en lo que sería el objetivo que tenemos como humanidad. Si cada uno, dicho de otra manera, si cada uno sigue pensando en un nivel egoico personal, poco vamos a hacer, porque el problema realmente aquí, y no debemos olvidar, es que seguimos teniendo una visión muy limitada de quiénes somos y en la realidad. Una visión egoísta, completamente egoísta. Y el ser humano ahora mismo tiene que dar un salto cuántico, un salto evolutivo y tenemos que alcanzar una conciencia nueva, una conciencia planetaria. Y esta grave crisis va a ser o es la oportunidad de alcanzar esa conciencia en la que todos podemos estar unidos, viéndonos como partes interdependientes de una comunidad que está viviendo en un planeta en el que el clima no tiene fronteras. Y lo que ocurre en Estados Unidos, las decisiones que se hacen allí o en China o en cualquier otro país nos afectan a todos, pero necesitamos realmente una auténtica confederación de naciones unidas por un propósito global. No nos sirven ya más los egoísmos